Hola, bienvenidos a este tutorial de AutoCAD. Cuando abrimos AutoCAD nos aparece un entorno gráfico semejante a este. Hemos de tener cuidado en que esté seleccionado el menú contextual de dibujo y anotación. En este dibujo hay diferentes configuraciones. Nosotros utilizaremos dibujo y anotación. AutoCAD es una herramienta de diseño tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Para este curso nos limitaremos exclusivamente al uso de las 2 dimensiones. Las 3 dimensiones las utilizaremos con programas paramétricos como por ejemplo Solid Edge. En la parte superior de la barra de herramientas de AutoCAD tenemos los iconos de gestión habituales: nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimir, deshacer y rehacer en un entorno Windows estándar. Las herramientas básicas que tenemos en AutoCAD serán herramientas de dibujo como línea, polilínea, círculo, arco, otras herramientas de dibujo como rectángulo, polígono, elipses y áreas de sombreado. También tenemos un conjunto de iconos de edición. Lo más sencillo en AutoCAD es realizar una línea. Para ello picamos sobre línea, pero antes de picar, si nos fijamos, aparece un menú contextual gráfico donde nos explica qué pasos hay que seguir. Picamos sobre línea y pulsando sobre cualquier parte del escritorio podemos ir trazando estas líneas. Si en algún momento quisiéramos crear un polígono cerrado, solamente tenemos que picar a la letra C. También, si nos fijamos aquí abajo, tenemos un menú para poder escribir y en vez de la C podríamos picar directamente aquí, donde pone cerrar. Y automáticamente nos creará un polígono cerrado. Opciones de visualización. Para poder alejar o acercarnos en el zoom de la pantalla, podemos utilizar el botón scroll del ratón. Tirando hacia abajo nos alejamos y tirando hacia adentro nos acercamos. Con el mismo botón pulsado y manteniéndolo pulsado hacemos un movimiento panorámico. Las herramientas de visualización las tenemos por aquí. Este sería el botón de encuadre, que hace referencia al botón scroll mantenido pulsado, y si desplegamos aquí, en este triangulito pequeño, desplegamos las opciones de zoom, tenemos un zoom extensión, zoom ventana, zoom previo, zoom en tiempo real y otra serie de zooms. Por ejemplo, el zoom ventana nos permite seleccionar una ventana y nos hace un zoom hacia ese punto. Cuando queremos realizar un zoom extensión o un zoom todo, simplemente picamos aquí y nos hace un zoom extensión. El zoom extensión nos muestra todo lo que tenemos dibujado en nuestra ventana gráfica y un zoom todo hace lo mismo, pero incluye además el origen de coordenadas, que en nuestro caso se encuentra aquí. Para borrar hay varias técnicas, pero por ejemplo podremos usar el icono de borrar directamente y seleccionar. AutoCAD permite dos tipos de selección con ventana. Seleccionamos hacia la izquierda y nos aparece esta ventana de marco de trazos que nos indica que todo lo que toque la ventana se va a borrar, aunque solo sea una parte de la línea, como por ejemplo en este caso. Picamos Enter y se borra. Si en cambio, si borramos de izquierda a derecha, solo se van a borrar los elementos que entren totalmente dentro de la ventana de selección, como por ejemplo en este caso estas dos líneas. Picamos Enter y ya está. Cuando yo acabo de hacer una orden, si pico sobre el botón derecho, me permite repetir esa orden. En este caso, repetir borrar. Seleccionando uno a uno los elementos, también puedo borrarlos. Muy bien. ¿Cómo podemos dibujar una línea con coordenadas exactas? AutoCAD trabaja en principio con un sistema de coordenadas cartesianas que se basan en un eje X horizontal, un eje Y vertical y un eje Z que sobresale hacia perpendicularmente a la pantalla. Para dar una coordenada inicial, simplemente tenemos que marcar en esta ventana que aparece en azul la coordenada que quiero. Por ejemplo, 0. Y para cambiar de coordenada X a coordenada Y, picaré la coma. 0, 0. Si quisiera introducir decimales, tendría que utilizar el punto. Por ejemplo, quiero hacer una línea de 350 milímetros de longitud, 350,5, utilizaría 350.5. Le daríamos al Enter y me dibujaría esta línea. Ahora mismo no hemos tenido ningún control sobre el ángulo de esta línea.
Si queremos tener algún control sobre el ángulo de la línea, debemos utilizar lo que se llaman las coordenadas polares. Para ello, daremos, primero, utilizaremos la arroba, y lo que nos va a indicar es que vamos a trabajar con coordenadas relativas al último punto de la línea, en este caso, este punto final de la línea anterior. Arroba, ahora le daremos la longitud de la línea que queremos, por ejemplo, 150 milímetros. Utilizaremos el símbolo de menor que para darle el ángulo. AutoCAD trabaja con ángulos en el primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante tenemos 0 grados, aquí estaríamos en 90 grados, 180 grados, 270 grados y otra vez 360 o 0 grados. Si quisiéramos darle una inclinación de 120 grados, simplemente tendremos que marcar 120 y picar Enter. Ya hemos construido nuestra línea de 150 milímetros de largo con 120 grados de ángulo en este sentido, desde la horizontal. También AutoCAD nos permite trabajar en lo que se llama sistema ortogonal. Para ello podemos activar este icono de aquí donde pone modo orto, ¿vale? Que es el F8. Picamos y se activa. Ahora mismo AutoCAD solo nos va a permitir realizar líneas a 0, 90, 180 o 270 grados. Si en este punto yo pico simplemente 150 milímetros, ya la línea me la crea 150 milímetros a 0 grados. Si apunto hacia abajo y pico 250 milímetros, bajo hacia abajo. Lo mismo hacia la derecha, hacia arriba y hacia la izquierda. Cuando yo ya he acabado de terminar mi línea, cuando yo he acabado de hacer mi polígono, tengo dos opciones, o picar Enter o botón derecho Intro, y acabo de finalizar la orden. ¿Sí? Yo ahora puedo hacer líneas relativas a esta línea que yo acabo de dibujar o cualquier otro elemento que tenga sobre la pantalla. Para ello utilizaremos el sistema de referencias, que es este de aquí. Con el botón derecho activamos la configuración de estas referencias. Podemos marcar que nos deje activado punto final, punto medio, el centro, un punto cualquiera, cuadrantes, intersecciones, líneas de extensión, perpendiculares, tangentes, etcétera, etcétera. Para esto ya tendremos suficiente. Todos estos iconos de aquí los podemos ver mediante estas teclas rápidas de aquí. Control mayúscula sí, F9, F7, F8. El orto que hemos activado antes se activaría con F8. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer una línea desde el punto final de aquí, simplemente con acercarme ya veo cómo aparece este marcador de color verde que me indica que estoy cogiendo el punto final. Es muy importante a la hora de dibujar no acercarnos, simplemente tocar, porque cuando toquemos la línea, fijaros que automáticamente me coge el punto final. Si yo marco aquí, ya puedo estar construyendo mi línea hacia donde yo necesite. Si en algún momento yo quisiera tocar el punto medio de esta línea, como lo tengo activado, me lo marcará. ¿Lo veis? Punto medio. Aquí aparece. Si yo durante la orden quiero modificar estas referencias a objetos, puedo utilizar el Shift y el botón derecho del ratón para marcar la que yo necesite. Por ejemplo, puedo utilizar la referencia a objetos de cercano. Y entonces me permitirá hacer un punto, veis ese triángulo, como cercano. Aquí. ¿Sí? Con esto tenemos todas las opciones de creación de una línea. Para crear arcos o círculos tenemos estas dos órdenes de aquí. Dentro de círculos, si pegamos a este triángulo desplegable, nos aparecen todas las opciones que tenemos para crear un círculo. Por ejemplo, dar el centro y el radio, dar el centro y el diámetro, dar dos puntos diametralmente opuestos, dibujar un círculo que pase por tres puntos, dibujar un círculo con dos tangentes y un radio, o dibujar un círculo mediante tres tangentes. ¿Sí? La orden más sencilla sería centro-radio, picamos cualquier punto o podemos seleccionar un punto ya conocido, como por ejemplo el punto final. Nos aparece en azul el radio. Ahora tenemos activado el orto, pero para este caso
Como el radio es constante, nos daría lo mismo. Podemos dibujar un círculo de radio 100, simplemente picamos Enter y ya está. Si queremos picar un círculo con centro y diámetro, lo mismo. Clicamos aquí y nos está dando el diámetro. Por ejemplo, en este caso queremos marcar un diámetro de 150 milímetros. Enter. Si yo quisiera hacer un círculo en base a 2 puntos, simplemente tengo que marcar punto inicial y punto final. Por 3 puntos lo mismo. Pueden ser puntos en el espacio, puntos conocidos o incluso coordenadas. Si yo conociera esta coordenada de aquí, que si miro aquí me dará la información de más o menos dónde está. Por ejemplo, la coordenada 600, 300, ¿vale? Nos ha dibujado el otro punto que está más alejado. Vamos a borrar un poco todo esto. También puedo borrar seleccionando directamente los elementos, uno a uno, ¿vale? O hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda o hacia la derecha como hemos seleccionado antes. Si toco hacia la izquierda, borro todo lo que he tocado. Pico suprimir en el teclado y se borra. Yo tengo 3 líneas y puedo dibujar un círculo tangente a estas 3 líneas. Simplemente le digo, nos aparece el círculo aquí en verde, el indicador de tangente, 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 y nos dibuja un círculo que es tangente a las 3 líneas. También puedo dibujar círculos tangentes y conocer el radio, por ejemplo en este caso 50. Podría hacer lo mismo variando el radio. Ahora utilizaremos un radio más pequeño, 25. Y así sucesivamente. También tenemos otras opciones para dibujar arcos, como por ejemplo estas de aquí, mediante 3 puntos, inicio, centro, final, inicio, centro, ángulo, inicio, centro, longitud de cuerda, inicio, fin y ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Pasando el ratón sobre cada una de ellas y manteniéndolo quieto, nos explica cómo se configuran estas. Cuando queremos dibujar un arco de una manera sencilla, mediante 3 puntos, nos dibuja el único arco posible que pasa por estos 3 puntos. Otra opción para dibujar arcos también puede ser dibujar círculos y luego recortarlo con las herramientas que veremos a continuación. Ahora veremos cómo configurar adecuadamente nuestras herramientas de referencia a objetos. Recordamos, con la tecla de función F3 o picando botón derecho en parámetros nos aparecen la referencia a objetos que yo tengo seleccionada de manera permanente antes de iniciar cada línea. Lo habitual es tener seleccionados estos de aquí y además el botón de cercano. ¿Sí? Los botones perpendicular y tangente es recomendable activarlos cuando se necesiten. Aceptamos y estos son los puntos de referencia a objetos que tenemos activos de manera predeterminada. Punto intersección, punto final, punto medio, un punto cercano a la línea, y si yo toco en algún momento un círculo, me marca este punto de aquí, que es el centro. Centro. Si yo quisiera hacer una línea de centro a centro, simplemente paso el ratón por la circunferencia, me aparece este punto blanco que me indica el centro, selecciono centro hasta el siguiente centro que yo quiera. Y ya tengo la línea hecha. Si yo hago una línea y quiero que en cualquier momento esa línea sea o vaya hacia un punto perpendicular a otra, marco opción línea, pico cualquier punto y ahora con el Shift y el botón derecho del ratón marco el punto que quiero. En este caso un punto perpendicular. La referencia a objetos que yo marque de esta manera solo se mantendrán para el siguiente clic del ratón. Perpendicular. Y ahora me marca el punto perpendicular a la trayectoria desde el punto inicial de la línea, este de aquí. Si nos fijamos ahora el punto perpendicular ya no está marcado. Si yo quisiera hacer otra línea ahora perpendicular, por ejemplo a esta o a esta, tendría que marcarlo con el mayúsculas. Perpendicular. Y me dará la línea perpendicular. Con el botón derecho
intro o con el botón de escape o el enter cancelo la línea.